porque la palabra de Dios está llena de promesas. ¿Cuántos dicen amén? Usted cuando escudriña la palabra va a encontrar promesa tras promesa de Dios para su pueblo, para el pueblo de Israel, pero que son promesas para nosotros, que Dios las dejó en su palabra para que nosotros vivamos confiando en Él por medio de sus promesas, porque sus promesas son fieles y verdaderas, porque su palabra dice que el que lo prometió lo cumplirá, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo va a cumplir. Amén. Entonces yo encontré por lo menos, hermano, en la palabra, en Isaías 41, 9 al 13, un pasaje muy conocido por todos, que lo hemos leído en infinidad de veces, pero me detuve un poco a meditar allí en ese pasaje. Encontré por lo menos 4 promesas de Dios para el pueblo que hoy nos pueden ayudar en estos tiempos, hermanos, para que se hagan vida, porque las promesas están allí. Dios ya lo prometió y Dios dijo, por ejemplo, dijo, yo voy a estar con ustedes, pero hay veces que la promesa no se hace vida, no se hace rema, porque aunque Dios esté con nosotros, a veces parece en los momentos difíciles que estamos solos, pero nosotros no estamos solos, hermano. Dios ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 41, 9 al 13. Si usted lo tiene, me da un amén. Dice, porque, le voy a leer desde el 9 en adelante. Porque te tomé de los confines de la tierra y de entre sus hombres principales te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Los buscarás y no los hallarás. Los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Y oiga esto, porque yo, Jehová, tu Dios, sostendré tu mano derecha diciendo, no temas, yo te ayudo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí por lo menos hay 4 o 5 promesas de Dios. Isaías 41, 10 al 13, hermano, ofrece un poderoso mensaje de consuelo, de seguridad, de fortalecimiento divino y en tiempos de temor. Eso es lo que ofrece este pasaje de Isaías, un pasaje profético, y los temas claves que incluye Isaías es la presencia constante de Dios, cuando dice yo estoy contigo, la promesa de fortaleza, de ayuda divina, el sostén a través de su justicia y la garantía de defensa ante los adversarios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire qué interesante, porque Isaías, hermano, en estos tiempos que escribió aquí, estaban en un momento difícil. El pueblo de Israel bajo el mandato del rey Ciro. Pero en ese momento donde Isaías, llamado como profeta de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto al pueblo de Israel y le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Usted sabía, hermano, que la palabra no temas se encuentra en la palabra de Dios 365 veces. Eso tiene la palabra no temas, como queriéndonos decir, Señor, cada día no temas. Una vez por día, 365 veces al año te dice no temas porque yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y qué importante es eso, saber que Dios está con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad?
necesitamos que Dios esté con nosotros, que Dios vaya delante de nosotros, que Dios esté en todo momento, porque son tiempos peligrosos. Por eso cuando Josué, cuando muere Moisés y se le va a pasar el mando a Josué, lo primero que a Josué le dicen: sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Leamos el texto en Josué 1, 8 al 9. Ahí es la tercer llamado que le hace el Señor a Josué, porque al principio le dice: Josué, sé valiente. Pero al segundo llamado le dice: Josué, sé muy valiente. O sea que hay unos valientes, pero hay otros que son muy valientes. Pero miren el tercer llamado lo que le dice. Yo le voy a leer desde el versículo 8 al 9. Josué 1, 8 al 9. ¿Lo tenemos, hermano? Dice: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya. En este pasaje Josué está tomando el mando para poder pasar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Le dice Moisés: mira, tú vas a pasar a este pueblo, tú vas a ir con este pueblo, lo vas a introducir a la tierra prometida. Pero lo que tú tienes que hacer es, le habla del libro de la ley, de la escritura, y mire qué importante es esto, hermano, porque dice que el libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que meditarás de día y de noche, igualito que nosotros, ¿va? De día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando le dice él: Jehová estará contigo donde quiera que vayas, ese es el resultado de meditar en la palabra de Dios. Ese es el resultado de la promesa de Dios, que va a estar con nosotros cuando nosotros meditamos en ella, cuando el deleite de nuestra vida es la palabra, cuando el salmista dice: mi deleite es tu palabra. Por eso, cuando nosotros ardemos por la palabra de Dios y caminamos bajo los estatutos de Dios, lo que vendrá como promesa de Dios es que Dios va a estar con nosotros. Amén. Entonces, mire qué importante es esto, hermano. Yo quiero darle por lo menos 4 principales promesas de Dios basados en Isaías 41, del 10 al 13. Por lo menos 4. La primera está ahí en Isaías, que leíamos 41, 10. Si usted no me pierda Isaías, hermano, voy a estar regresando ahí. Y voy a leer la primera parte nomás. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Hasta ahí dejémoslo. No temas, porque yo estoy contigo. La frase "no temas, porque yo estoy contigo" es el núcleo del mensaje, asegurando que los creyentes no están solos en sus dificultades. Eso es lo que está asegurando y lo que está dando a prometer Dios, que aunque tú pases por momentos difíciles, que aunque pases por las aguas no te anegarán, que aunque pases por la prueba, por la enfermedad, que aunque pases por problemas familiares, Dios siempre va a estar allí, hermano. Eso es lo que dice la promesa. Pero ¿por qué le puse yo al tema la promesa cumplida? Porque se debe de cumplir esta palabra en cada uno de nosotros. Porque a veces nosotros dudamos, hermano, cuando llega la prueba, cuando llega la circunstancia adversa. Hay muchos que han dicho: ¿no será que Dios ya se olvidó de mí? ¿No será que Dios ya me dejó? Porque siento que ya Dios no está. No, Dios siempre va a estar ahí. Si Él lo prometió, Él va a estar en las buenas y en las malas. Va a estar ahí para ti, hermano, para auxiliarte en la prueba, para darte la fortaleza, que es lo que vamos a ver más adelante.
pero Dios nunca te va a abandonar. Te puede abandonar el amigo, te puede abandonar el amigo entre comillas, ¿va? Pero Dios jamás te va a abandonar, porque Él es el verdadero amigo que nosotros tenemos. Entonces, que te quede en el corazón esto, hermano. Nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Por eso Él al principio dice, no temas, porque eso quiere decir que el temor puede llegar. Eso quiere decir que el miedo puede llegar. Y por eso dice, no temas, yo estoy contigo. Y cuando uno siente la seguridad que Dios está con uno, entonces se va el temor, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Mire, cuando uno va seguro que Dios va con uno, hermano, no hay temor que valga. Puede estarse derribando el mundo, puede estar habiendo guerras, tempestades, pero los cristianos que saben que Dios está con ellos son inamovibles. Nada los mueve porque no tienen temor, tienen la presencia de Dios con ellos. Y la presencia de Dios es el antídoto definitivo contra el temor, hermano. Ya que su amor perfecto, decía, echa fuera el miedo, reemplazando la ansiedad, oiga esto, por paz inquebrantable. Reconocer la soberanía de Dios y sus promesas de estar siempre con nosotros transforma el temor humano en confianza, permitiendo enfrentar las pruebas con fe en lugar de parálisis. ¿Oyó eso? ¿Cómo enfrenta las pruebas uno? Cuando Dios está con uno, las enfrenta de diferente manera. Porque el salmista dice en Salmos 23:4, vamos a Salmos 23:4, hermano, ahí en el mismo punto ese de la presencia de Dios como antídoto al temor. Ese es el primer punto. Mire lo que dice el Salmo 23:4. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Concedón gloria a Dios. Eso quiere decir que va a venir el valle de la sombra y de la muerte, hermano. Y fíjese que el valle de la sombra y de la muerte simboliza los momentos más difíciles de la vida. Dolor, caos, enfermedad, aún la muerte física, la cual se vuelve solo una sombra que no puede dañar al creyente gracias a la victoria en Cristo. Pero ese es el valle de sombra y de muerte que habla el salmista. Estuve viendo hace poco el valle llamado el valle de sombra y de muerte, donde David llevaba las ovejas a cuidar. Estuve viendo un documental donde era un valle tenebroso, hermano. Un valle donde debería de pasar muchos peligros. Él le llama el valle de sombra y de muerte, porque allí habían serpientes venenosas, habían animales que podían devorar a las ovejas, y David tenía que llevar a las ovejas hacia los pastos delicados. Y por eso él le llama el valle de sombra y de muerte. Pero David sabía que aunque pasaba por ese valle de sombra y de muerte, decía que Dios estaba con él y que no temía pasar el valle de sombra. Puede venir el dolor, hermano, puede venir el caos, puede venir la enfermedad, pero Dios va a estar ahí aún en la enfermedad. Alguien decía por ahí, Dios no te va a quitar el dolor, Dios te va a dar la fuerza para que puedas soportar el dolor. Dios no te va a quitar la prueba, Dios va a estar allí para que tú puedas soportar la prueba, hermano. Pero dice, habla del valle de sombra y de muerte ahí, pero habla de la vara y el cayado de Dios. La vara y el cayado de Dios simboliza la defensa y autoridad de Dios contra el mal, mientras que la vara simboliza la defensa y la autoridad de Dios contra el mal, mientras el cayado representa su guía,
el apoyo para rescatar y dirigir a sus ovejas. Eso es lo que representa eso. Por eso el salmista decía, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando dan gloria a Dios. Primera de Juan 4, 18 al 19, dice, en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces dan gloria a Dios. Entonces el primer punto de la promesa de Dios es la presencia de Dios como antídoto al temor, hermano. Cuando el diablo venga y te haga sentir solo, dile, no, yo no estoy solo. Me siento solo, pero no estoy solo porque Dios ha estado conmigo. Aún en la enfermedad, hermano, cuando uno pasa por esos tiempos de enfermedades, Él ha estado ahí. Número 2. Isaías 41:10, leíamos la primera parte, pero sigue diciendo, no desmayes porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Aquí hay esfuerzo para el cansado, aquí hay ayuda para el debilitado y aquí hay sustento para el que necesita del sustento de Dios. Ese es importante ese pasaje, hermano, porque a veces solo lo leemos así de pasada y no nos detenemos un poco a ver lo que Dios tiene como promesa en ese pasaje tan pequeño de Isaías 41:10. Dice, yo soy el que te da el esfuerzo y yo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Entonces, ¿cuántos necesitan fortaleza de Dios hoy, hermano? Levanten la mano los que necesitan. Dios dice que da fuerzas al cansado. Oiga esto, hermano. Dice, fortaleza, oiga lo que es la palabra fortaleza, es la capacidad para resistir la tentación y los problemas. Eso es fortaleza. Para resistir, hermano. El que está fuerte resiste. Resiste la tentación y resiste los problemas. No retrocede ante los problemas, pero dice que proviene de Dios y no del ser humano esta fortaleza, porque las fuerzas del ser humano se acaban, hermano. Viera que ya cuando uno ha pasado de los 60, va, como dice el pastor, yo ya paso de los 60, hermano. Le digo a mi hijo yo que cuando tenía la edad de él, pues mi hijo el menor tiene 19. No, hombre, trabajaba 10, 12 horas, venía a jugar fútbol y como si nada me levantaba. Pregúnteme hoy, vengo del trabajo, me siento en el mueble y al rato se ven ronquillos por allí. Ya no puedo jugar fútbol. ¿Por qué? Porque las fuerzas del ser humano se acaban. Con los años no pasan en vano, los años cobran factura. Decía el pastor, ya uno huele a Vicks Vaporú. Y cuando se levanta en la mañana es una tronadera, ¿verdad? Cuando cae de la cama, solo es dolores, solo es achaques. Pero ese es el cuerpo. Por fuera se va desvaneciendo, aunque por dentro se va rejuveneciendo en el espíritu, ¿ah? Pero la Biblia dice que Dios da fuerzas al cansado. Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Y esa fortaleza nos capacita, hermano. Nos capacita para resistir la tentación, para resistir la prueba, porque la necesitamos en la prueba, hermano, porque el proceso de la prueba puede ser muy duro y es ahí donde necesitas la fuerza de Dios para resistir la prueba y pararte firme ante la prueba y poder decirle a la prueba, yo sé que tal vez eres grande, pero más grande es mi Dios, ¿verdad? Por eso necesitamos la fortaleza y eso es lo que Dios promete, fortaleza. Mire lo que Dios promete. Usted creía que yo le iba a hablar de las promesas de Dios, pero es que hay infinidad de promesas. Pero estas promesas son más importantes que otras promesas, porque si Dios está con nosotros, lo tenemos todo. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Si usted tiene la fuerza de Dios, va a estar vigoroso, hermano. No se va a detener ante las pruebas, porque
El problema del creyente es que en la prueba se detuvo, en el proceso de la prueba, porque eso es lo duro, el proceso, hermano, de la prueba. Mire, si Job no hubiera estado fortalecido por el Señor, se hubiera quedado varado, hermano. Se hubiera quedado varado ese hombre con esa prueba, pero no, dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Estaba fortalecido el hombre, salió avante. Por eso al final usted ve la bendición de Dios. Pero necesitamos esa fortaleza que nos capacite para resistir, hermano. Pero también significa depender del poder divino para mantenerse firme y perseverar y actuar con valentía. Mire, actuar con valentía. Yo no sé qué te está pasando, hermano. Porque cuando uno va a dar la palabra siempre le pide dirección a Dios. Yo le oré al Señor y le dije: Señor, ¿qué quieres que yo diga? Y me llevó al pasaje. Y le dije: corrobórame tu palabra, oh Dios. No quiero hablar conforme a mi humanidad, porque eso no sirve. Pero si Dios habla, hermano, es porque Dios quiere traer fortaleza. Es porque Dios te quiere recordar a ti que tú no estás solo. Es porque Dios te quiere decir: yo te voy a fortalecer para que no desmayes en el tiempo de prueba. No le puedo decir que la prueba no va a venir, porque va a venir, pero vas a tener fortaleza de Dios para soportarlo, hermano. Isaías 40, 29 al 31 dice, vaya conmigo ahí, hermano. Dice: Él da fortaleza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Entonces, yo le decía que solo nosotros los ya de los 60 nos cansamos. No, pero también los jóvenes, también los muchachos se cansan, porque este no es un cansancio del cuerpo, es un cansancio del alma, es un cansancio del espíritu. Pero dice que Él da fortaleza al cansado. Y me llamó mucho la atención que Él dice que multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. ¿Cómo se multiplica 0 por 0? No se puede. Entonces Dios puede multiplicar 0 por 0. Y dice que Él da fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Alguna vez te has sentido, hermano, cansado? Que ya no quieres venir a la iglesia, que ya no quieres seguir perseverando. Te cansaste en el camino. Y cuando uno se cansa es peligroso, hermano, porque puede tirar la toalla. Entonces por eso Él dice que aunque nos cansemos, vamos a recibir la fortaleza del cielo. Porque aunque los muchachos se fatigan, se cansan y los jóvenes flaquean, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Oiga, ¿ha visto la águila usted, hermano? El águila tiene la capacidad, hermano, de volar hacia el sol cuando el enemigo lo va persiguiendo y no le molesta el sol, porque vuela ahí para que el enemigo no lo pueda alcanzar. Pero es interesante si usted lee los atributos del águila. Por eso Dios nos compara como las águilas, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fortaleza ante la adversidad y fatiga, aunque el texto reconoce que incluso los jóvenes se fatigan y caen, ofrece la promesa de que la confianza en Dios permite volar. Oyó eso, hermano, como las águilas, corren sin cansarse y caminan sin fatigarse. Esto se llama dependencia y autosuficiencia. Es un llamado a reconocer nuestras limitaciones. Es que nosotros tenemos limitaciones, hermano. Nosotros tenemos límites, pero Dios no tiene límites. Dios es el que da la fuerza. Y dice depender del poder divino en lugar de nuestras propias habilidades.
Mire, hermano, cuando te canses, ve a Dios, porque te vas a cansar en el camino, pero cuando te canses, ve al altar con tu Dios y allí vas a recibir fuerza para seguir adelante. Porque déjeme decirle, aunque el domingo predicábamos, ¿verdad?, de la venida de Cristo que está a las puertas de la esquina, yo le aseguro que falta mucho camino por recorrer. Pero mientras eso pasa, recibe fuerzas de Dios, hermano, para que no te vayas a cansar en el camino y te vayas a quedar varado. Pero decía que hay esfuerzo, que es fortaleza, y dice, siempre te ayudaré. La ayuda de Dios en el contexto cristiano es la intervención y la gracia y fuerza divina que Dios brinda a los creyentes, oiga, para superar dificultades, servir a otros y cumplir su propósito, manifestándose a través del Espíritu Santo, su palabra y su presencia constante. Y significa confianza, respaldo en momentos de debilidad y la seguridad, oiga esto de lo que dice Romanos 8:28, creo que dice, si no estoy mal, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Mire que la ayuda de Dios es eso, la ayuda que Dios te ofrece. Es la gracia y fuerza divina que te da para superar. Hebreos 13:6. Hebreos 13:6. Estoy en el segundo punto, hermano, y viendo el pasaje que leíamos de Isaías 41:10, que dice, Él da esfuerzo, Él es el que te da esfuerzo, el que siempre te ayudaré. Y Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero hablaba de sustento también el pasaje que leíamos. Y el sustento de Dios es la provisión divina, tanto física como espiritual. Oiga, y que cubre todas las necesidades de sus hijos, fortaleciéndolos en pruebas y garantizando su cuidado diario. Se basa en la promesa de que Dios suple lo que falta conforme a sus riquezas, siendo Jesús el pan de vida y el refugio seguro. Eso es el sustento de Dios. El sustento es en la escasez. Dice, la fe permite confiar en Dios incluso cuando los recursos materiales son limitados, aprendiendo del ejemplo de Pablo a estar contentos y firmes en toda circunstancia. Porque Pablo dijo estas palabras, yo sé vivir en abundancia, pero sé vivir en escasez. Había aprendido a vivir en los dos estados, en el estado de pobreza, pero en el estado de abundancia, porque el sustento de él era Dios. Dios es quien lo sustentaba. Porque Filipenses dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, ¿por qué a veces nos preocupamos, hermanos, nosotros? Y es normal como humanos preocuparnos por el día de mañana, preocuparnos a veces por lo que vamos a vestir, por lo que vamos a comer, ¿verdad? Y es que a veces, ¿verdad?, hay preocupaciones hasta por la vestimenta, principalmente en las hermanas, ¿va? Se preocupan lo que van a vestir, pero ¿por qué te preocupas si Dios es tu sustento? Él es el sustento de nuestra vida. Dice que aún los pájaros no ciegan, ni siembran y comen a saciar. Pero mire qué promesa de Dios, que en el tiempo que pases por la escasez, Él va a ser tu sustento. Y yo recuerdo en la palabra a un hombre llamado Elías, llevado para un lugar del arroyo de Querib. Lo llevaron allí y el sustento de él se lo llevaban los cuervos. Y esto es interesante, hermano, porque si usted conoce los cuervos,
Los cuervos son carroñeros, son carnívoros. Esos comen carne. Pero Dios le mandaba carne a Elías por medio de los cuervos y los cuervos se lo llevaban. Porque si lo que es tuyo para ti ya está destinado para ti, pero Dios va a ser tu sustento ahí en la escasez. Porque te van a pasar por la escasez, hermano. Si no los han pasado por la escasez, no vamos a conocer el Dios que sustenta en la escasez. Pero es necesario pasar por allí para ver al Dios sustentador. Sustento a través de la palabra. El mayor sustento que nosotros tenemos es la bendita palabra de Dios. Estar alimentados por la Biblia es fundamental para la nutrición espiritual del creyente. Porque dice que este es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Este es el mayor sustento, hermano. La palabra de Dios, por eso debemos de escudriñarla, debemos de leerla, porque a través de la palabra somos sustentados, nuestro espíritu es sustentado. Entonces cuando venga el tiempo de crisis, vamos a estar fuertes, no vamos a estar débiles, hermano, porque déjeme decirle que un cristiano sin palabra, sin leer la palabra, es un cristiano débil. Un cristiano sin oración es un cristiano débil. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese es el segundo punto, mire, fortaleza, ayuda y sustento. Esas son promesas de Dios para nosotros, que Él va a ser nuestra fortaleza, que Él va a ser nuestra ayuda y que Él va a ser nuestro sustento. Pero ¿qué más decía el pasaje de Isaías? Vaya conmigo al número 3. El número 3 dice, Isaías 41:11. Vaya de vuelta conmigo a Isaías para poder ver otra promesa de Dios ahí. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, y confundidos los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Los buscarás y no los hallarás. Los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerras. Fíjese que este pasaje nos indica que nosotros tenemos enemigos espirituales, hermanos. Enemigos que buscan cómo quedemos nosotros avergonzados, pero la promesa de Dios aquí es que Él te va a sostener con la diestra divina de Dios ante tus enemigos, hermano, porque se levantan enemigos. Hay gente que dice, hermano, fíjate que yo cuando estaba allá en el mundo no me pasaba nada. Y ahora que conozco a Dios, ahora que recibí al Señor, solo es problemas, solo es guerras, mi hogar solo están los enemigos. Y quieren destruir el hogar, quieren destruir lo que Dios está formando ahí. Pero el sostén de la diestra de Dios es un tema bíblico que simboliza la omnipotencia, y la de Dios. Dios te va a dar la victoria sobre tus enemigos. Y esa es promesa de Dios, que Dios va a derrotar a tus enemigos, ¿verdad? Por eso nosotros no podemos contra ellos, porque el enemigo, déjeme decirle, es más grande que nosotros, hermano. Nosotros somos insuficientes ante nuestro enemigo. Él le paró a Goliat. Si lo menospreciaron, a David lo menospreciaron todos. Lo despreció su padre, lo despreciaron sus hermanos. ¿Qué vas a poder, tú, muchachito? Preparado, es un hombre de guerra, su casco lo menospreciaron, porque se miraba David ante el gigante, se miraba como nada ante los ojos del ser humano, pero Dios no lo miraba así. Dios lo miraba como un guerrero valiente
y esforzado que podía derrotar al enemigo. De Dios. Por eso aquel muchachito se le paró al gigante y le dijo: tú vienes a mí con lanza, con jabalina, pero yo ejército, y él te entregará en mi mano y yo te cortaré la cabeza. Porque la promesa de Dios es allí, hermano. La promesa de Dios es esa, que Él va a derrotar a tus enemigos. Habla del sostenimiento y la protección de Dios, como dice el Salmo 61. David era perseguido por sus enemigos, pero Dios siempre le daba la victoria. Mire qué interesante es este pasaje, porque una promesa de Dios es que Él va a derrotar a tus enemigos que se levanten en contra de ti, porque se levantan a veces, hermano, y se levantan de una manera que realmente te quieren ver destruido. Jehová tiene la victoria asegurada, hermano. Por eso Salmo 63, 7 al 10 dice, vaya conmigo allí, hermano. Mire qué promesa tan maravillosa esta, hermano, que Dios va a derrotar a nuestros enemigos, porque Él es el y con la diestra me sostendrá. Oiga lo que dice el Salmo 63, 7 al 10. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas yo me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Oiga, mas los que para destrucción buscan mi alma caerán en los sitios más bajos de la tierra, caerán a filo de espada y serán porción para las zorras. ¿Cuántos dicen amén? Tu diestra me ha sostenido. Mire el salmista cómo podía decir, porque tú has sido mi socorro. Mire, por eso el socorro para nosotros no viene de aquí de la tierra, hermano. Por eso el salmista decía, yo alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aunque el enemigo se levante, hermano, no le temas, porque Dios está con nosotros. Y aunque el enemigo sea grande, y aunque se levante, Dios es más grande que cualquier gigante que se levante. Por eso ese muchachito David pudo derrotar al gigante. Dios estaba en el asunto, ¿verdad? Por último, y voy terminando, hermano, las promesas de Dios, y me gustó porque es el pacto de Dios. En Isaías 41, 13, dice, porque yo Jehová tu Dios, oiga, sostendré tu mano derecha, diciendo, no temas, yo te ayudo. Yo soy tu Dios. Cuando dice yo soy tu Dios, refuerza una relación personal y un pacto, recordándonos que pertenecemos al Dios vivo y que cuida de nosotros. Eso es lo que está diciendo Dios. Yo, Jehová, tu Dios. Dios quería dejar claro ahí que Él es nuestro Dios. Al pueblo de Israel está hablando aquí, porque el pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría, se había vuelto a dioses paganos, y Jehová le dice, porque yo, Jehová, tu Dios, como dándoles a entender, solo yo soy Dios. Aquí no hay otro Dios, porque los dioses paganos no pueden hacer nada. Yo soy tu Dios, eso refuerza una relación personal y un pacto de Dios con su pueblo Israel, que ese pacto nos alcanzó a nosotros. Ese pacto supera la angustia y el desánimo. El texto anima a no desmayar ni a angustiarse, ofreciendo el refugio de paz en medio de la adversidad, hermano. Ese es el pacto de Dios, que Dios en vez de aflicción te iba a traer paz.
Por eso dice su palabra en Jeremías 31, vaya a Jeremías 31. Y me interesó este texto, hermano, porque dice aquí, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, oiga, con la casa de Jacob y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto, oiga esto, hermano, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ese es el pacto de Dios con Israel, hermano, es que dice, yo daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí, hermanos? Tenemos que tener bien claro, hermano, quién es nuestro Dios. El Dios de nosotros no está muerto, Él vive por los siglos de los siglos, porque el pueblo de Israel se había acostumbrado a adorar dioses paganos y por eso Dios le tiene que decir, yo haré un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres, sino es un nuevo pacto, un pacto que yo daré la ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones. El pastor nos hablaba el martes de entregar nuestro corazón a Dios, hermano, porque cuando nosotros le entregamos al corazón a Dios, entonces ese corazón está dispuesto a rendirse a Él, ese corazón está dispuesto a buscarle a Él. Pero mire qué interesante esta promesa del pacto de Dios, es que Él pactó que Él sería nuestro Dios y que nosotros seríamos su pueblo. Yo no sé si a usted le alegra esta promesa, pero esta promesa porque dice, porque yo soy Jehová tu Dios, y te sostendré de tu mano derecha, diciendo, no temas, yo te ayudaré. ¿Para cuánto Dios ha sido ayuda, hermano? Mire, yo en todo el caminar he visto la mano poderosa de Dios actuando a mi favor. He pasado por circunstancias adversas, he pasado a veces por escaseces, pero Dios ha estado allí. Dios no me ha abandonado, hermano, y por eso yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué quieres enviar esta palabra a tu pueblo? Porque algunos pasan con temor, algunos creen que Dios ya los abandonó, otros creen que Dios no está trabajando en ellos, que la presencia ya se apartó. No, Dios ha estado ahí todos los días. Cuando por ejemplo, caes en una enfermedad, una vez que yo caí enfermo, hermano, y tuve que estar apartado de mi familia, de mis hijos, por el estado en que yo estaba, ¿va? Me prohibieron que yo tuviera contacto con mis hijos y todo. Pero viera qué bonito tiempo ese, porque en ese tiempo es cuando yo no me podía acercar a mis hijos, pero me acerqué a Dios. Porque Dios no tiene problemas que uno se le acerque. A Dios no lo vamos a contaminar. No, Él no. Entonces me acerqué más a Dios, había más comunión con mi Dios y conocí al Dios restaurador, conocí al Dios sustentador. Es ahí donde padre a hijo tenían una comunión especial. Con mis hijos no, pero con mi padre sí. Y qué precioso es eso, porque ahí es donde sientes el amor, donde Dios te abraza y te dice, no temas, yo estoy contigo. La enfermedad, hermano, te puede llevar al caos, pero ahí en el caos Dios te puede levantar y Él te puede decir, no temas, hijo mío, porque yo estoy contigo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro sustento, Él es el que fortalece al débil, el que da fuerzas al cansado cuando le faltan. Entonces, en esta noche, hermano, me dieron un tema libre, sabe que los jueves es de estudio,
pero el pastor me dijo de un tema libre, ¿verdad? Entonces Dios le envía una palabra a usted, hermano, a cada uno de ustedes, diciéndole, no teman, yo soy su Dios, quien los ayudo, quien los sustento y quien los fortalece. No importa lo que te esté pasando, hermano, tu Dios está contigo. Amén. No sé lo que te está pasando, no importa lo que te esté pasando, pero si Dios está contigo, vas a salir avante, hermano. Filipenses 4, 6, 7 dice, oiga, esto es importante, hermano. Como conclusión, quiero leerle este pasaje de la palabra. Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, oiga esto, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Reciba paz de Dios en esta noche, hermano. ¿Cuántos necesitan paz, hermano? En estos tiempos necesitamos la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Porque a veces andamos, como decía, por nada estéis afanosos. ¿Sabe qué hace el afán? El afán es afanarnos tal vez en el trabajo, afanarnos en lo que hemos de comer, afanarnos en lo que hemos de vestir, pero la Biblia dice, no se afanen, más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y con acción de gracias. Debemos de ser agradecidos, hermanos, porque Dios tiene promesas maravillosas para nosotros y debemos de darle gracias todos los días a Él por sus promesas en su palabra. Cómo manejar el miedo y fortalecer la fe y confiar en la soberanía de Dios en medio de la prueba. Allí debemos de manejar los puntos claves aquí que yo le leía, es presencia y ayuda de Dios que reafirma su presencia constante. Sostén la diestra de mi justicia o mano derecha victoriosa. Derrota de los enemigos, los que se oponen o luchan contra las personas serán avergonzados. Y el mandato, oiga, se repite el mensaje, no temas y no te desanimes. Qué precioso es decirle a una persona, a uno, no tema, hermano. Por ejemplo, cuando tú has pasado por un momento y te viene un hermano y te cuenta, mire hermano, yo estoy pasando por esto. Mire hermano, no tema porque yo ya pasé por ahí y Dios estuvo conmigo. Cuando alguien está pasando por momentos de problemas familiares y tú pasaste por un problema familiar, le puedes decir con autoridad, no se preocupe que Dios tiene todo bajo control, ¿verdad? Entonces, hermano, en esta noche podemos venir delante de su presencia y hacer vida. Lo que quiero yo en esta noche dejarle en su corazón es que estas promesas se hagan vida, que se hagan un rema en nosotros, que nosotros debemos de saber que Dios está con nosotros, porque Él lo prometió. Ahí decía en el principio, porque yo estoy contigo. ¿A cuántos se les ha hecho vida esa palabra, hermano? Debe de hacerse vida. No desmayes porque yo soy tu Dios. Eso tiene que tenerlo bien en mente, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y la derrota de los enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Yo ya terminé esta noche, hermano, yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Quiero en esta noche dejarle en su corazón esta palabra que Dios daba a mi vida, porque sé que estamos pasando tiempos difíciles, tiempos donde tal vez algunos estamos siendo perseguidos, tiempos de guerras, y como decía el pastor, hermano, estos días
no se ve que se mejore esto, no va a mejorar. Pero nosotros que esperamos en Jehová, hay promesas que deben de cumplirse. Y la promesa de Dios hoy que te dice: no temas. No temas lo que pueda venir, hermano. Estemos confiadamente, plenamente confiando en Dios, que Él va a estar allí. Y si tú has venido esta noche, hermano, tal vez necesitado, tal vez enfermo, tal vez con problemas familiares, no sé cómo has venido a este lugar. Yo sé cómo vine yo. Yo vine necesitado de Dios. Al escudriñar esta palabra, realmente el Señor me decía: yo soy tu sustento. Porque a veces me he cansado, me he debilitado, pero cuando viene la palabra y me dice: te levantaré de tu mano derecha, me levanto, hermano, y empiezo a caminar de nuevo, sabiendo que Dios está ahí, sabiendo que Dios no me ha abandonado. Entonces, en esta noche, si tú has venido cualquier problema, hermano, yo te voy a invitar a que te vengas adelante. Y Dios te va a decir hoy: no temas, hijo, no temas, manada pequeña, dice la palabra. Encuentra un no temas cada día para tu vida. Este mensaje de Isaías ofrece un mensaje poderoso, hermano, de consuelo, de seguridad y de fortalecimiento divino. Si te cansaste en el camino, hermano, ven y recibe fuerzas de Dios. Porque decía su palabra en Jeremías: yo soy el que da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Tal vez te cansaste, tal vez ya no hayas que hacer, hermano, pero Dios te dice hoy: no temas. Cuando yo preparaba este mensaje, me enseñaba que había aquí algunas personas que se habían cansado, que aún habían decidido dejar de congregarse. Entonces me decía: llévales una palabra, que se fortalezcan en mí como las águilas, que empiecen a correr, que empiecen a caminar. Pero diles que mediten en mi palabra de día y de noche, y que la guarden y que hagan conforme a todo eso que está escrito. Entonces yo haré prosperar su camino y todo les irá bien. Eso es lo que Dios me decía, hermano. Él hará prosperar tu camino. Él hará que todo salga bien. Deja que Dios ministre, hermano. Deja que Dios ministre y un momento. Esto solo Él lo sabe hacer. Sus brazos de amor echan fuera todo temor. Deja que Dios toque ahí tu corazón, hermano. Siente como Dios te dice: ¿por qué temes? ¿Por qué te angustias? David una vez llegó tanto al desánimo que tuvo que hablarle a su alma y le dijo: alma, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te abates si aún he de alabarle?
la fortaleza de mi vida. Porque especial tesoro eres ¿Y tú. quién temeré? Instrumento en mis manos serás. ¿Que quién Pasaré por el temeré? fuego primero, Hubiera yo pero el desmayado, fuego no arderé tú. hubiera yo Porque yo desmayado. estaré contigo. Había Aún de que creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, Señor, en el nombre de Jesús, hubiera yo recibe fuerza de Dios. había de creer En el nombre de vería Jesús, la bondad del si Señor. has cansado, renuévalas en el nombre Hubiera de yo Jesús. desmayado, Padre, derrama de tu hubiera fortaleza. yo desmayado, Señor, había de creer recibe fuerza de Dios, hermano. Recibe fortaleza de Dios. Dios está en este lugar. Tú que te quedaste en la banca, levanta tu mano derecha y dile: Señor, renueva mis fuerzas. Renueva, Señor. Envía tu fortaleza. Envía tu paz, Señor, a mi corazón. Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú lo prometiste. Esa es una promesa de Dios, donde te dice: yo estaré contigo. Yo no te dejaré y te sostendré con mi mano derecha. Oh Señor, muchas gracias por recordarnos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Señor, por decirnos que nosotros no estamos solos. Por recordarnos, Señor, que aún nuestros enemigos tú los derrotarás. Aún los que se levantan serán avergonzados, oh Dios. Serán como nada delante de ti, oh Dios. Por eso hoy, Señor, levántate y avergüénzalos, oh Dios. Los que se levantan contra tu pueblo, los que se levantan contra las familias, Señor, avergüénzalos, lánzalos a lugares de oscuridad. Señor, mira, decía el salmista, cómo se han levantado. Pero tú eres mi refugio, mi fortaleza, y no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado nos infundirán aliento, Señor. Padre, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Bendícelo con paz que sobrepasa todo entendimiento, del nombre de Jesús. ¿Quieres levantar tus manos un momento ahí donde estás, hermano? Y decirle al Señor: Señor, bendícenos con paz. Bendícenos con fortaleza, Señor. Porque de cierto la vas a necesitar, hermano y hermana. Recibe paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el mundo no la puede dar. Solo Dios puede darte paz. En medio de la prueba, en medio de la angustia, Dios te dará la paz que necesites. Padre, bendice a tu pueblo con paz y con bendición. Señor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, esté día con día en nosotros. Y muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias por recordarnos tus promesas en Isaías, Señor, que tú estarás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Gracias, Señor, porque aún, Señor, en la prueba, en la dificultad, tú te manifiestas con poder, Señor. Gracias, mi Dios. Bendice la familia, bendice los jóvenes, los niños. Señor, guárdalos bajo el hueco de tu poder, Señor. Bendícelos de regreso a sus hogares, Señor. Que el ángel de Jehová los defienda, Señor.
Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, Señor, y que ellos no puedan tropezar. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos.